Bueno, ya estamos como para ir arrancando. Les quería decir a todos que se vayan silenciando los micrófonos, por favor, para no generar ninguna interferencia. Incluso el que habla es el que se va mostrando en pantalla, entonces, para no generar líos, que todos vayan buscando en la parte de abajo, en la barra de tareas del Zoom, silenciar micrófono. Bueno, vamos arrancando. Perfecto. Bien. Bueno, les queríamos dar las gracias a todos los conectados y la bienvenida a esta segunda charla del ciclo que hemos comenzado el mes pasado con Unigran en conjunto con Gregorio Verasturi SRL. Así que en esta ocasión, gracias a la gente de Criadero del Cencerro que se ofreció muy amablemente a darnos una charla, especialmente a Alejandro, que bueno, que les propusimos sobre una temática que realmente sea práctica, y bueno, que realmente nos pueda servir a todos y para seguir capacitándonos aún en esta pandemia, seguir acercándonos y capacitándonos, porque bueno, la producción del campo no para y de eso somos conscientes y bueno, encontramos una muy buena herramienta como para poder seguir conectados. Así que bueno, a la temática un poco a la que apuntamos es a la implantación y el manejo de pasturas, que bueno, ya nos contará bien Alejandro Holzman, pero uno sabe que se invierte mucho inicialmente en las pasturas y son realmente un gran recurso, que realmente nos cubren los peores baches en la alimentación del ganado, así que, bueno, realmente nos pareció algo muy, muy atractivo. Así que, bueno, te damos el pie para que puedas arrancar, Alejandro. Cualquier consulta la vamos haciendo por el chat y si vemos algo que nos parece para cortarte por ahí cuando se haga un bache, te lo vamos preguntando para que no quede colgado por ahí. Perfecto, bueno, antes que nada, bueno, en nombre de Criadero del Cencerro, agradecerle la invitación ahí a todo el equipo de Verasturi, Unigran, bueno, a Julieta, a Oscar, a Maximiliano, siempre por la invitación, por convocarnos y confiar en nosotros. Así que bueno, hoy como bien decías, el tema que nos convoca es implantación y manejo de pasturas. Así que a la medida que surjan preguntas, la idea es que nadie se quede con dudas y demás, habilitan los micrófonos y la hacen, o bien van escribiendo en el chat y después a lo último me las van pasando o las leemos y tratamos de responder. Bueno, para quienes no nos conocen, Criadero del Cencerro es una empresa familiar, perteneciente a la familia Ducos. Estamos ubicados en Coronel Suárez y nos dedicamos a la producción de semillas forrajeras de pasturas perennes, de girasoles híbridos, césped y en los últimos años con un gran auge que está teniendo el tema de vicia villosa, básicamente en semillas de cultivo de cobertura, en la variedad Acasubi Inta. La empresa del Cencerro es valga la redundancia, una empresa completamente integrada, es decir, que va desde la investigación y el desarrollo de una variedad, pasando por la multiplicación y la posterior limpieza y acondicionamiento de la semilla para ser comercializada. Es decir,
que participa en toda la cadena, que va desde el mejoramiento, desde el inicio del mejoramiento de la variedad, hasta que sale ya la semilla lista para la venta. Cuando hablamos de ganadería, sabemos que es un sistema bien complejo, donde interaccionan el clima, el suelo y el manejo. El clima, bueno, es característico de nuestra zona, y mismo que el suelo, digamos, es la maceta que tenemos, y el clima, bueno, tampoco lo podemos modificar, así que, bueno, nosotros intervenimos en el manejo, aplicando conocimientos y tecnologías como para que este sistema funcione correctamente y sea bien productivo a lo largo del tiempo. ¿Dónde hacemos esto? Estamos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ustedes bien saben que es un ambiente con mucha variabilidad, tanto al suelo y clima. Hay como una interferencia, me parece. ¿Hola? ¿Se escucha bien ahí? A ver, Alejandro, por ahí. Sí, me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Como administrador, a ver si podés llegar a cancelarle los audios a todos. Por favor, les pedimos a todos que silencien sus audios. Cuando volvimos a Buenos Aires, nada, en ella la conferencia reciente, no pasa nada. Yo me acuerdo que habíamos tenido, ¿no? Yo había limpiado todo, llenado de heladera, porque me van a decir, mira, es un sacrificio, pero bueno, yo tenía que estar. Y cuando... No alcanzo a ver. Tranquila. No pasa nada. Hay alguien que está hablando, pero no alcanzo a distinguir quién es. Que a uno le parece que sí, así que me quedé los 3 meses. Alejandro, vos estás como administrador, debes tener la función para poder silenciarlos al resto por ahí. A ver. Ahí parece que está bien, ¿no? Ahí. Perfecto, ahí está. Ahora sí. Continuamos, disculpas. Sí. Bueno, como les decía, fíjense, es una foto que me gusta mostrar, es una foto tomada por el ingeniero Ignacio Ducós, de acá del Cencerro, donde vemos y nos muestra un poco lo que es nuestra zona, ¿no? Fíjense, a la izquierda de la pantalla, el mismo lote bajo agua en agosto del 2017, ese agua después se fue, y en noviembre pudimos sembrar este girasol, que está a la derecha. Esa foto es tomada en enero, y fíjense que ya mostrando un cierto estrés hídrico. O sea, fíjense que en prácticamente 4 o 5 meses podemos pasar de estar bajo agua a estar en una sequía importante. Así que bueno, importante conocer dónde estamos, y bueno, sabemos que el sudeste es un ambiente complicado y con mucha variabilidad en cuanto al suelo y el clima. Bueno, cuando hablamos de ganadería eficiente, decimos que comienza con una buena producción forrajera. Acá las pasturas juegan un rol importante, y yo quería destacar y mencionar que, bueno, a la pastura es importante darle la misma importancia que le damos a un cultivo de cosecha, es decir, aprovechar todos los conocimientos y tecnologías que se han desarrollado en la agricultura para mejorar esa producción de forraje. Así como le dedicamos tiempo a un trigo, en cuanto a ser eficientes en el barbecho, monitorear el control de malezas, fertilizarla adecuadamente, y bueno, a las pasturas y verdeo debemos dedicarle ese tiempo y esas tecnologías disponibles, porque realmente responden y muy bien, ¿no? ¿Cuál es la importancia de incluir pasturas perennes en nuestro sistema? Bueno, un poco lo escuchábamos en la introducción. Una de ellas es que nos dan estabilidad de distribución a lo largo del año en la producción. Es importante no ser tan verdeo dependiente. Se da mucho en nuestra zona, en la zona de ustedes estoy seguro que también, que bueno, muchos basan su cadena forrajera en cultivos
en cultivos anuales. Eso es muy, muy inestable muchas veces, y en épocas cuando, por ejemplo, el tiempo no nos acompaña, tenemos baches importantes. Por lo tanto, las pasturas nos vienen a dar una gran mano en ese aspecto, ¿no? Pasturas y verdeos deben ir de la mano y complementarse una con otras. También, bueno, nos dan buena calidad de forraje, un valor nutritivo más balanceado. Sabemos el aporte que nos hacen tanto las leguminosas como las gramíneas en cuanto a la nutrición de ese forraje. Y es bien sabido la sustentabilidad del sistema, ¿no? Mejoran las condiciones físicas y químicas de los suelos. Sabemos la importancia de pasar en nuestras rotaciones 4 o 5 años por pasturas, y ver después cómo mejoran esas condiciones físicas y químicas, ¿no? Los nutrientes que nos dejan disponibles, y cómo mejoramos la porosidad y las propiedades del suelo. Y en definitiva termina siendo el alimento más económico. ¿Qué es una buena pastura? Bueno, una buena pastura es un lote denso y de crecimiento vigoroso. Esa va a ser la base de nuestra rentable producción pastoril. Debemos definir nuestro sistema de producción animal, de acuerdo a la categoría, necesidades de nuestro rodeo y los objetivos productivos. Eso nos va a dar una curva de demanda animal. Acá es a modo de ejemplo, ¿no? Esto es para un rodeo de cría. Fíjense, la línea punteada nos indica la demanda, cómo aumenta a partir del parto de la vaca, y la línea llena, la oferta forrajera. Por lo tanto, nuestras pasturas y verdeos deberán copiar esa curva, ofreciéndonos forraje de calidad y cantidad para suplir esas demandas. ¿Cómo lograrla correctamente? Bueno, planificación y manejo hacen la diferencia, como todo lo que hacemos en nuestro campo. Es importante hacer la planificación que sea temprana, definir los ambientes dentro del lote, elección de las especies adecuadas para cada sitio del lote, puntos críticos durante la implantación, manejo de pastoreo, estrategia de fertilización y genética adaptada, que la tenemos y funciona muy bien. Todos estos puntos los vamos a ir ampliando a continuación. Cuando hablamos de planificación temprana, tenemos que prever mínimo 1 año o 2 de anticipación antes de la pastura, a qué lote vamos a destinar y qué antecesor vamos a colocar antes de la pastura. Es importante que el antecesor nos deje una cama de siembra firme, ya sea, bueno, si estamos en siembra directa o si estamos en convencional, preparar el suelo con tiempo, de manera tal que lleguemos con la cama de siembra bien consolidada al momento de hacer la operación de siembra. Si estamos en siembra directa, es importante que el cultivo antecesor nos libere el lote con tiempo para acumular agua y nutrientes, ¿no? El concepto de barbecho. Si estamos, como le decía, en siembra directa, es importante volumen de rastrojo remanente que no va a dejar el cultivo antecesor. Si el antecesor va a ser un trigo o una cebada, verificar que la cosechadora, bueno, desparrame bien rastrojo por la cola de la máquina. En definitiva, situaciones y puntos a tener en cuenta que son muy importantes. Otro aspecto, el control de malezas adecuadas en un cultivo antecesor. Menciono aquí el raigrasa anual y el gramón, 2 malezas que son muy importantes en el establecimiento de la pastura, sobre todo el raigrasa anual, que nos nace temprano en el otoño y es muy, muy competitivo en la implantación. Por lo tanto, es importante manejarlo en el cultivo antecesor, 1 o 2 años antes, evitar que semille, y usar algún cultivo que permita cortarle el ciclo y demás, y no nos cause problemas en la implantación de la pastura. Y otra maleza, sobre todo importante en primavera, en gramón, que también hoy en día tenemos cultivos RR y demás que nos van a permitir colocarlo como antecesor y poder controlarlo con la debida anticipación. También cuidado con el uso de herbicidas residuales. En el caso de los girasoles
CL, si vamos, el girasol es un buen antecesor de pasturas también, porque nos deja una buena cama de siembra, pasando un rolo picador, y si estamos en directa podemos sembrar perfectamente una pastura. Y si usamos girasoles del tipo IMI, los Clearsol, tener en cuenta el periodo de lluvias ocurridos después de la aplicación, de manera tal que el producto se haya degradado al momento de sembrar la pastura. Y atención, tener especial cuidado si usamos hormonales durante el barbecho, próximo a la siembra, tener en cuenta el periodo de restricción de los mismos con respecto a la fecha de siembra, ¿no? Sobre todo las leguminosas, que son las especies más delicadas. Corrección de microrelieve, bueno, si tenemos pisoteo o huellones, corregirlos en tiempo y forma, como para que deje el lote bien parejo. Y bueno, si tenemos algún piso dorado o algún tipo de compactación, ver de usar, de romper ese piso dorado antes de hacer una pastura, de manera tal que la pastura pueda instalarse bien y las raíces hagan su trabajo como es debido. Y hablo de compactación biológica también, sobre todo en lotes con pendiente, donde existe el riesgo de erosión hídrica, ver de ubicar antecesores y no pisotear demasiado esos cultivos para que las raíces hagan su trabajo y puedan aflojar esa posible compactación o piso dorado. Cuando hablamos de planificación, la fecha de siembra es una decisión de alto impacto y costo cero. Decimos costo cero porque es una decisión, digamos, ¿no? Si planificamos correctamente y manejamos bien el antecesor, podemos sembrar cuando nosotros decidamos. Ahí la siembra directa nos da una gran mano, porque, bueno, es bien conocido los beneficios que tiene con respecto a la conservación de humedad y demás. Temperatura del suelo cercana a 15 grados y humedad adecuada. Esas serían las condiciones ideales para sembrar una pastura. Estos cuadros corresponden a Coronel Suárez. No debe diferir mucho del barrio de ustedes, ahí en Caroé y la zona. Y donde tenemos esos 15 grados, generalmente la temperatura media de 15 grados se da sobre fines de marzo, principios de abril. Esos meses son generalmente donde más nos llueve, donde tenemos las mejores lluvias, y ya los días se van acortando, tenemos más días nublados y la humedad nos dura más tiempo, la evapotranspiración es menor que la precipitación, por lo tanto tenemos un balance positivo, un balance hídrico positivo, y digamos que esa sería la fecha óptima de siembra para la zona que nos convoca. Siguiendo con la planificación, tener en cuenta el vigor de la especie. Agropiro es una especie que requiere mucha acumulación de temperatura para poder germinar, por lo tanto es importante sembrarlo temprano, porque es una especie que le cuesta germinar, porque necesita acumular mucha temperatura, es de lenta implantación, por lo tanto debemos tener todo bien organizado para sembrarlo temprano. La distribución de las precipitaciones, como veíamos en el gráfico anterior, sabemos que en la zona nuestra, en el sudoeste, a medida que nos atrasamos, las lluvias empiezan a escasear, los inviernos son secos y fríos, así que bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Ver de hacer un análisis de suelo, para ver si tenemos algún problema de pH, si hay que hacer alguna corrección con fósforo y demás, por lo menos saber dónde estamos parados, y que a la pastura no le falte desde el arranque una buena nutrición. Y bueno, la finalidad de la pastura, ¿no? Si va a ser destinada a pastoreo, arroyos y demás. La importancia de consociar, es decir, poner más de una especie dentro de la mezcla. Sabemos que, bueno, no todas se adaptan al mismo ambiente, ¿no? Cada especie tiene su adaptación dentro del lote. Al poner más de una especie se complementan, es decir, nos dan una distribución más uniforme de pasto a lo largo del año. Y tenemos ventajas en la alimentación, no solo calidad,
sino disminuimos el riesgo de empaste, ¿no? Al tener una gramínea junto con una leguminosa, como por ejemplo alfalfa, que es la más popular y la más utilizada, y sabemos la calidad que nos entrega, al ponerla con una gramínea le damos menos chances al animal que seleccione y disminuimos drásticamente el riesgo de empaste. Y exploramos también todo el perfil de suelo. Al colocar distintos sistemas radiculares, las gramíneas con ese sistema de encabellera, generando muy buena porosidad, y las leguminosas con un sistema más pivotante, llegamos a explorar toda la maceta de suelo que tenemos. Y es bien conocido también el aporte que nos hacen mediante la fijación simbiótica de nitrógeno del aire las leguminosas. En definitiva, hacemos un uso más eficiente de los recursos, agua, luz y nutrientes, y les damos más estabilidad al sistema. Bueno, este es un gráfico adaptado del ingeniero Jorge Castaño de INTA Balcarce, que es muy ilustrativo y nos muestra, a medida que avanzamos hacia la derecha de la pantalla, el suelo va disminuyendo en calidad. Definimos con este cuadro podemos definir el ambiente, como dice allí, cada especie en su lugar, cada especie tiene su adaptación a cada situación de suelo. Podemos decir la loma, entendiendo como loma el lote, el sector más profundo del campo, el mejor sector del campo, el lote mejor drenado. Allí podemos ubicar a la alfalfa, la cebadilla, el pastobillo, la gras perenne, no por ahí tan utilizado en nuestra zona, el trébol rojo y la festuca, y a medida que ya el suelo se nos hace más acotado, digamos, tenemos la tosca más cerca, cebadilla, pastobillo, raigras, trébol rojo, festuca, trébol blanco y lotus corniculatus serían las especies más adaptadas. Y a medida que nos vamos hacia el bajo, en el caso de un bajo dulce, esos bajos que no tienen problema de salinidad, pero suelen estar encharcados por algún periodo de tiempo, la festuca, el trébol blanco y los lotus serían las especies indicadas. Y ya en bajos con problemas de pH, más alcalinos, con problemas de sodio, bueno, el lotus y el agropirio serían las dos especies indicadas para ese tipo de situación. Con respecto a la siembra, no tenemos máquinas específicas para la misma, por lo tanto, están todas diseñadas para cereales, así que bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, digamos, y esas máquinas configurarlas de manera tal que podamos sembrar correctamente la pastura. Es importante, como decíamos, recalcamos la cama de siembra firme, donde tenemos semillas pequeñas, son muy diminutas, con escasas reservas, por lo tanto, la cama de siembra debe estar bien firme para poder colocarlas a la profundidad adecuada, y estar muy encima de lo que es la regulación de la sembradora, ¿no? Buscando bien en contacto semilla-suelo, regulando la profundidad. Y en lo que respecta a hileras, a surcos, digamos, lo más estrechas posible, ¿no? Acá muestro la Bertini modelo 10.000, una sembradora con ya unos cuantos años, pero muy versátil, y con cajón alfalfero, y nos permite sembrar a 17,5, que es una excelente distancia entre hileras. El concepto de profundidad aparente y real, ¿no? La profundidad aparente, bueno, está comandada, digamos, por los discos de siembra, y la real por las ruedas tapadoras, que son las que nos van a cubrir la semilla. Acá tenemos un tren de siembra típico, y bueno, estará en nosotros, en base a nuestra experiencia y la situación donde nos toque sembrar, ver si levantamos directamente las ruedas tapadoras, dejamos la cola pisagrano, sacamos la cola pisagrano, o dejamos una suela compactadora sin los discos dentados. Bueno, deberemos adaptar nuestra sembradora de la mejor manera posible para hacer que la siembra sea exitosa. En cuanto a profundidad de siembra, mostrarles este gráfico. Fíjense, tres profundidades de siembra diferentes en gramíneas, a 1 centímetro, a 2 centímetros y a más de 2 centímetros. Cuanto más arriba, fíjense qué rápido emerge, y ya rápidamente empieza a macollar y a cerrar rápidamente el surco, con un desarrollo radicular bien acorde,
y a medida que nos vamos más abajo, las gramíneas van a emerger, pero bueno, van a tardar más, van a estar más expuestas al ataque de insectos y demás, y bueno, estamos dejando espacios en los entresurcos a las malezas y todas las contras que ya sabemos, ¿no? La cosa se complica cuando vamos a las leguminosas, en este caso la alfalfa, fíjense, sembrada a distintas profundidades, a 1,25 cm, el logro es del 64%, y a medida que nos vamos más abajo, fíjense cómo va cayendo el porcentaje de logro. Así que, como verán, la profundidad de siembra es un punto muy importante para atender. Esto es en lotus. Fíjense que prácticamente se obtienen los mejores logros con la semilla prácticamente sembrada al voleo o mínimamente enterrada, donde se obtienen logros del 50 al 60%. Fecha de siembra. Lo ideal es sembrar lo más temprano posible para, obviamente, adelantar el aprovechamiento. Acá quiero mostrarles un ensayo de festuca que hicimos. Si bien el objetivo era medir el impacto de la fecha de siembra sobre la producción de semilla, bien puede ser extrapolable a lo que es la producción de pasto. Fíjense, sembrando el 15 de marzo, la foto es en septiembre, un mes después, 15 de abril, y un mes más tarde, 15 de mayo. Cómo nos va variando a lo largo del tiempo la producción de pasto. Y quiero remarcar acá, cuidado con el golpe de calor, si sembramos muy temprano en marzo, sabemos que es lo ideal, porque obviamente vamos a adelantar el aprovechamiento, lo vamos a aprovechar antes a la pastura, pero en nuestra zona, en la zona de ustedes también, es muy factible tener días de vientos y con temperaturas de arriba de 30 grados, capaz 4 o 5 días con un soplete de ese tipo nos puede causar problemas, porque obviamente estamos dejando la semilla bastante arriba y una semilla muy pequeña emergiendo en esas condiciones puede ser muy complicado y podemos perder la pastura. Pero bueno, no es que no se pueda hacer, hay que ir relojeando el pronóstico y tomando los recaudos necesarios. Otro gráfico, fíjense, cantidad de días necesarios para lograr un 75% de germinación. Esto es para ryegrass, pastobillo y festuca. Fíjense que cuando sembramos con 15 grados de temperatura media, prácticamente en una semana, 10 días, tenemos la pastura afuera. El pastobillo es un poquito más requiere un poquito más, acumular un poquito más de temperatura que la festuca y el ryegrass, pero a medida que nos vamos en situaciones donde la temperatura es menor, fíjense con 5 grados, esto es si sembramos en pleno invierno, prácticamente nos va a demorar un mes en emerger el 75% de las semillas que sembremos. Así que bueno, es un poquito para ilustrar todo esto que venimos hablando y la importancia que tiene la fecha de siembra al momento de decidir una pastura. Algunas palabras sobre fechas de siembra, o sea, siembras de otoño y versus primavera. Como les decía, a medida que nos metemos en el invierno, esto es mayo, junio, generalmente son secos, empiezan los fríos importantes, las heladas fuertes, por lo tanto, como veíamos en el gráfico anterior, si sembramos en estas condiciones, la pastura nos va a demorar un mes y pico para nacer. Eso implica darle más tiempo a las malezas, tener pérdidas de plantas, sobre todo por fuertes fríos en la alfalfa, que es muy sensible. Así que lo ideal es, si no pudimos sembrar hasta el 10 de mayo, correrse a esta época, a principios de agosto, donde ya los días se van alargando, la temperatura va aumentando, pero tener en cuenta que el desarrollo de raíces versus parte aérea son diferentes. Al momento del primer verano vamos a tener plantas de este tipo, si sembramos en otoño, con un buen sistema radicular, bien desarrollado, y con una parte aérea bien en armonía con la parte subterránea, y si sembramos en primavera vamos a fomentar el desarrollo foliar en detrimento de las raíces. Por lo tanto, al primer verano
a la primera exposición de temperaturas altas, como suelen ser los meses de enero, que son muy secos y calurosos, podemos correr el riesgo de perder plantas por este tipo de situación. No es que no se pueda sembrar en primavera, sino que, bueno, es importante tomar esos recaudos y tener en cuenta que la competencia de malezas es otra también. Empezamos a pelear, a luchar, en el buen sentido de la palabra, con malezas más complicadas, con otra velocidad de crecimiento y que nos pueden complicar y bastante. Densidad de siembra, es decir, cuántas plantas por metro cuadrado necesitamos para lograr un buen stand. Generalmente hablamos de 200 a 300 plantas por metro cuadrado como objetivo, según el caso, y como veíamos, los coeficientes de logros son a nivel nacional del 30%, en el mejor de los casos del 50%. Por lo tanto, está en nosotros tratar de hacer todo lo mejor posible que venimos charlando hasta el momento para que ese coeficiente de logro sea lo más alto posible. Tener en cuenta que la suma de errores que se pueden cometer en la implantación son irreversibles, es decir, no puede quedar rala. Si fallamos con el stand de plantas, sabemos que no lo podemos acomodar, por lo tanto hay que estar bien atentos y estar bien organizados y implantarla correctamente. Es recomendable altas densidades en gramíneas perennes de lento crecimiento, como decía el aeropiro, más teniendo en cuenta el tipo de suelos a los que va. Por ahí cuando vamos a hacer un aeropiro sabemos que son bajos que por ahí se encharcan, que son salinos, los coeficientes de logro allí son realmente complicados, por ahí sí es recomendable aumentar un poco la densidad. Y tener en cuenta de no poner muchos kilos, no muchas plantas en aquellas especies que son de alto vigor, para que no nos generen demasiada competencia y ahoguen a las otras especies que estamos sembrando. Y en la medida de lo posible evitar cultivos acompañantes, tipo avena, tipo triticale. Por ahí es una recomendación que muchos colegas la dan, pero bueno, a título personal esto va por cuenta mía, yo te diría que prácticamente prohibido porque bueno, estamos poniendo más una maleza que un cultivo acompañante, ¿no? Así que son especies, los verdeos de invierno muy de rápida instalación, muy competitivos y son totalmente, son desaconsejables su uso en la mezcla de la pastura. Acá pueden ver en este cuadro, en base al peso de 1000 semillas, ¿no? Y de las plantas objetivos que tenemos por metro cuadrado, en base al logro, ¿no? Con un logro del 50% o un logro del 30%, los kilos que deberíamos sembrar por hectárea. Fíjense, si tenemos un logro del 50, por ejemplo en Festuca, y buscamos 200 plantas por metro cuadrado, con 9 kilos por hectárea estaríamos bien, pero si ese logro baja y es del 30%, fíjense cómo tenemos que aumentar considerablemente la cantidad de kilos de semilla, ¿no? Tenemos que aumentar la densidad y sembrar 15 kilos. Y también es importante tener en cuenta que si la semilla es peleteada, sobre todo en alfalfa, que viene toda la semilla peleteada, es decir, viene como viene inoculada, se le hace un recubrimiento a la misma, que eso hace que aumente el peso, va el inoculante, fungicida, promotores de crecimiento y demás, micronutrientes, que hacen que el peso de 1000 aumente. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta al momento de calcular la densidad de siembra. Durante la implantación, importante el control de insectos, sobre todo tucuras, cuando tenemos sobre todo febreros secos, generalmente las tucuras las tenemos presentes, sobre todo en fechas de siembra temprana. Hay muy buenos productos para controlarlas, así que bueno, es importante monitorearlo y decidir si hay que aplicar o no. Pulgones, sobre todo en agropiro, cebadilla, que por ahí son las especies más sensibles, ver la posibilidad de aplicar algún insecticida con la semilla para evitar los ataques tempranos. Trips, en alfalfa, son insectos muy diminutos, difíciles de ver, pero bueno, que produzcan esas manchas cloróticas en las hojas
y en alfalfas muy pequeñas pueden provocar muerte de plantas. Hormigas, este año acá en la zona nuestra de Suárez tuvimos varios ataques de hormigas, así que bueno, es importante monitorear y verificar que no tengamos problemas con ese tipo de insectos. Y más en la primavera, ya pensando en las leguminosas, todo lo que es el complejo de orugas cortadoras. Entrando en el capítulo de manejo de malezas, decimos que las malezas son la condición corporal del campo, ¿no? Así como hablamos de condición corporal en las vacas, un poco las malezas que tenemos en el lote y las que tenemos en la rotación, digamos, indican de cómo estamos haciendo un poco las cosas. Lo ideal es el cultivo limpio, los primeros 60, 90 días, allí después vamos a ver, los herbicidas preemergentes nos dan una gran mano en ese aspecto. Y cuando hablamos de manejo de malezas, hablamos de un manejo integrado, es decir, combinar la rotación, la fecha de siembra, el distanciamiento entre hileras, como les decía, la rotación, tener en cuenta el cultivo antecesor. Sabemos los beneficios de rotar bien los cultivos, cómo de cortar el ciclo de las malezas, cómo las podemos ir disminuyendo. La fecha de siembra, ¿no? Una fecha de siembra óptima nos va a permitir que la pastura arranque rápido y cierre rápido el surco. El distanciamiento entre hileras, como ya decíamos, cuanto más cerca mejor, más rápido va a cerrar el entresurco y menos chance van a tener las malezas de instalarse. Calidad de semilla, una buena calidad de semilla, con buen poder germinal antiguo y buena pureza, buen vigor, también se va a instalar rápido y la pastura va a instalarse rápidamente y las malezas no van a tener la posibilidad de colonizar. Y la fertilización a la siembra, una pastura bien nutrida desde el arranque, como todo cultivo, sabemos los beneficios que tiene. Y también con respecto al verano, sobre todo el pastoreo. Ser muy cauteloso con el pastoreo de verano, no irse muy abajo, no dejar espacios vacíos, que bueno, por un lado, altas temperaturas de enero nos van a provocar muerte de raíces superficiales y macollo en el caso de las gramíneas, y bueno, esa muerte de plantas va a dar lugar a que las malezas se puedan establecer y nos ocupen esos lugares, y bueno, considerar en su momento si es necesario algún desmalezado, si tenemos cardos y demás. Como les decía, herbicidas preemergentes es una aplicación que muchas veces parece innecesaria, pero es de alto impacto y muy importante. Muchas veces llegamos con el lote bien a cero en cuanto a maleza al momento de la siembra, pero bueno, no sabemos lo que hay abajo. Entonces allí la aplicación de herbicidas preemergentes nos dan una gran mano. Esto es fíjense, una festuca donde se aplicó un preemergente, en este caso el Preside. Es un producto muy bueno y es una herramienta muy valiosa que debemos tenerla en cuenta. Y fíjense donde no se había aplicado el Preside, la cantidad de malezas y que estaban presentes, ¿no? Ahí ven manzanilla, lamium, viola, bolsa de pastor, y son malezas que después en post-emergencia son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, el uso de un preemergente debe ser siempre considerado. Esto va a contribuir a la producción de forraje el primer año y a la persistencia de la pastura. Otro ejemplo, con respecto a Preside, fíjense, a la izquierda de la pantalla, el testigo, es decir, donde no se aplicó el producto, y a la derecha, con una dosis de 450 centímetros de flumetsulán al 12%, y fíjense la limpieza del cultivo a los 60, 80 días después de la emergencia. Como les decía, fíjense donde no se aplicó, malezas muy complicadas como lamio, perejilillo y demás, que imagínense un cultivo dentro de este banco de semillas de malezas, usar herbicidas post-emergentes ahí. No tenemos muchos y obviamente los controles van a ser parciales, ¿no? Así que, reitero, acá tenemos una herramienta muy importante y sabemos que funciona y muy bien. En cuanto a herbicidas post-emergentes, tenemos dos momentos. A la implantación, las leguminosas deben tener 3 a 6 hojas verdaderas y las gramíneas
iniciando el macollaje, es decir, entre 3 y 5 hojas, y hago especial atención a cuando hay sequías y heladas. Sabemos que bajo esas condiciones los productos no trabajan bien, y sobre todo las leguminosas son más dañadas por los herbicidas, por lo tanto le cuesta más detoxificarlos, así que ante situaciones de sequía y heladas sobre todo 2 días antes o 2 días posteriores a la aplicación, más vale, si vemos que en el pronóstico tenemos anuncio de esa situación, correr la aplicación a unos días o esperar mejores condiciones. Y en pasturas ya establecidas, después de un corte o pastoreo, de manera de llegar bien a la maleza, ¿no? Y bueno, cuando usamos mezclas simples, en este caso sin leguminosas, bueno, la cosa es más sencilla, ¿no? Ahí tenemos una batería de herbicidas más amplia, más importante. Podemos usar cualquiera de los hormonales que conocemos. Fíjense, a modo de ejemplo, una festuca en implantación, cuyo antecesor había sido una vicia, y bueno, con aplicación de 2,4-D, dicamba, a los 15 días, 10 días, tenemos esta situación, la pastura limpia y ya implantándose sin problemas. Bueno, una vez que tenemos instalada la pastura, hablamos del sistema de pastoreo, que va a ser nuestra cosechadora, nuestra cosechadora de pasto. Por lo tanto, la regulación, como toda cosechadora, ¿no? Cuando salimos a cosechar un trigo, estamos pendientes de si tira por la cola o desgrana en la plataforma y demás. Bueno, la regulación en ganadería va a ser la carga animal y el tamaño de la parcela. Lo que uno busca como objetivo es maximizar la eficiencia de cosecha de pasto de calidad, forraje verde, evitando material senescente, lo que compromete el rebrote posterior y la persistencia de la pastura. Es decir, tenemos que tratar de evitar lo que vemos en la foto superior, ¿no? Ya las gramíneas panojadas, pasadas, acá el cultivo está encañado, con muchas hojas secas, estamos perdiendo calidad, la planta está haciendo mata con caña seca, eso es totalmente desaconsejado. Lo que se busca es mantener las pasturas más bien cespitosas con este tipo de manejo, y siempre dejando un buen remanente. Hablamos de la regla del puño, digamos que eso siempre es como una buena recomendación para dejar de remanente, ¿no? Apuntamos a las 2 fotos inferiores, a este tipo de manejo en cuanto al pastoreo. Es decir, preservando la composición botánica y, como comentaba hoy, en verano priorizar la cobertura, evitar de comer muy abajo para favorecer la supervivencia de macollos y que las malezas no nos colonicen, digamos, no nos invadan esos huecos que nos va a dejar por un mal manejo del pastoreo. Y cuando hablamos de manejo, bueno, hablamos de frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo vamos a ingresar a la parcela, la duración de los animales dentro de la misma, y la intensidad cuando nos referimos al remanente que vamos a dejar para el rebrote. En cuanto al primer pastoreo, en el primer año, hacerlo bueno, al cierre del entresurco, es decir, cuando tenemos las plantas bien ancladas, es decir, cuando las jalamos con la mano y no las arrancamos de raíz, con suelo firme, es decir, con buen piso, en lo posible con animales livianos, una categoría de animales livianos, para evitar el pisoteo, y hacer un despunte como para favorecer el macollaje y que le llegue luz a las leguminosas que por ahí están un poquito más rezagadas. Y bueno, considerar también un corte de limpieza, que eso por ahí sería lo ideal, porque bueno, estamos cortando toda la pastura a la misma altura y no la estamos pisoteando y estamos haciendo un corte más parejo. Y bueno, dejar un buen remanente verde nos va a favorecer el rebrote posterior, ¿no? Un poco para generar información de manejo de pastoreo, acá en Coronel Suárez, el año pasado iniciamos un trabajo al respecto con el INTA de la oficina de extensión acá de Coronel Suárez, con el ingeniero Darío Morris a la cabeza,
donde el objetivo fue evaluar 2 sistemas de corte y su impacto sobre la producción de forraje, persistencia y composición de diferentes mezclas forrajeras. Se definieron dos frecuencias de corte, una tradicional, basado en alfalfa, con un 10% de floración, eso es una planta con 12 a 14 nudos, y un manejo no tradicional, en primavera intensivo, de 8 a 9 nudos, y en otoño ya con un manejo tradicional, dejando la alfalfa en el 10% de floración. Es decir, un momento de corte basado en la alfalfa, y una altura de corte basada en las gramíneas, con un remanente de un puño de 8 a 10 centímetros, y lo hicimos con corte mecánico, con esta máquina que ven aquí, donde acá tiene unos topes, donde cual le regulamos la altura, y trabaja con una doble barra de cuchillas que hacen el corte. Las mezclas que utilizamos fue de alfalfa, pastobillo y cebadilla, una de alfalfa con pastobillo, alfalfa con festuca y alfalfa, pastobillo y festuca solas. Fecha de siembra el 11 de abril del año pasado, y bueno, hasta el momento de este año llevamos 432 milímetros, hasta el 19 de mayo, que fue cuando hicimos el último corte, y el año pasado totalizamos con 557 milímetros, que es el milimetraje que llevamos hasta el momento de este año. En el manejo tradicional nos permitió hacer 5 cortes, como ven en esta foto, vemos la alfalfa en esta situación, en primavera, manejándola con un 10% de floración, es decir, vemos las primeras flores abriendo. Ese fue el momento de decisión para realizar el corte. En el manejo no tradicional hicimos 6 cortes, uno más, es decir, es un manejo más intensivo, con 8 o 9 nudos, donde contamos como cada nudo la inserción de cada hoja en el tallo, y vemos la alfalfa en esta situación. Es decir, en el manejo tradicional vemos flores, y en el manejo no tradicional más intensivo de primavera no estamos viendo flores. O sea, estamos entrando con una alfalfa más petiza, digamos, pero con mucho más calidad. Los resultados preliminares, bueno, el primer año fueron estos, para destacar el aporte de la cebadilla a la mezcla triple, ¿no? Siempre la alfalfa estuvo a la cabeza de las producciones, y la mezcla triple, como les decía, tanto en un manejo como en el otro, fueron la que más produjeron. En promedio, el manejo tradicional nos dio unos 1.500 kilos más de materia seca que no tradicional, pero hay que tener en cuenta que este forraje es de mucha más calidad que por lo tanto en las ganancias de peso deberían estar comparadas. Si bien no hicimos análisis de calidad, este año vamos a ver si podemos realizarlo, pero por el tipo de corte que estamos realizando, sin temor a equivocarnos, podemos decir que si bien tenemos menos producción, pero de mucha mayor calidad. Alejandro, te corto un poquito. Sí, cómo no. Por una pregunta. Sí. Vamos a poner los dos extremos en el pastoreo de la alfalfa. Por un lado, en adelantarnos demasiado, no solo, o sea, en qué incurre más allá de que puede ser en el timpanismo, pero sí, sobre todo, cómo impacta en las reservas de la planta y en la duración de la pastura. Y por el otro lado, en dejarla demasiado, porque, como tengo entendido, la alfalfa tiene crecimiento en tandas, y bueno, si la dejamos demasiado, se empieza a deshojar, o cómo es que actúa un poquito, como es un poco la duda, digo, ¿no? Creo que un poco voy a contestar tu pregunta con las conclusiones que iba a comentar, a pasar a detallar ahora. Bien. Pero bueno, voy a tratar de contestarlo ahora, y si no, bueno. Si hay no, está bien, igual, más adelante si lo tenías programado era una duda. Lo aclaramos. Está bien, no hay problema. Muy buena la pregunta, y bueno, un poco tratando de responderla, en el manejo tradicional, con el 10% de floración en primavera, si estamos en pastoreo y esperamos ese estadio y tenemos muchas hectáreas de alfalfa, es posible que las últimas parcelas se me pasen. Y acá explicamos un poco en este gráfico
cómo a medida que avanza el estado de la alfalfa, cómo aumenta la cantidad de tallos y de lignina y de fibra, ¿no? Y lo mismo sucede con la calidad de minerales, de proteína y de hojas, van disminuyendo. Entonces, con ese manejo más intensivo de primavera, estaríamos consumiendo acá donde se cruzan las curvas y donde teníamos un buen balance de calidad de pasto, ¿no? Un poco el manejo tradicional estaba pensado en su momento para sistemas de corte, donde en poco tiempo yo con maquinaria puedo cortar todas las parcelas, ¿no? Si bien está demostrado, de trabajos actuales han demostrado que ese manejo intensivo de primavera no repercutiría en la perdurabilidad de la alfalfa si hacemos el descanso otoñal correspondiente, donde aseguraríamos las reservas de las raíces para no comprometer la futura persistencia y producción de la alfalfa. No sé si contesté tu pregunta. ¿Maxi? Bueno. Perfecto, ahí está. Muchas gracias, Alejandro. Bárbaro. Y bueno, y también como conclusión, el aporte que hace la cebadilla, ¿no?, a la mezcla, sobre todo el primer año, que nos brinda un plus en la producción de materia seca. En cuanto a fertilización, pasando a ese tema, bueno, podemos enumerar muchos aspectos positivos de la práctica. Los voy a nombrar rápidamente. Uno de ellos es el aumento de la producción y la calidad de forraje, ¿no? Una pastura bien nutrida nos va a brindar esos atributos de producción y calidad. El periodo de aprovechamiento, también vamos a poder adelantarlo. Un rebrote más rápido, una velocidad de implantación, una mejor competencia con respecto a malezas, el aprovechamiento inicial, la persistencia. Plantas bien nutridas van a persistir mucho más en el tiempo, la composición botánica equilibrada, ¿no?, aportando correctamente fósforo y nitrógeno, el aporte de nitrógeno por parte de las leguminosas, una alfalfa bien nutrida y produciendo bien, obviamente nos va a aportar mucha más cantidad de nitrógeno, que va a ser aprovechada por las gramíneas, y bueno, la recuperación de la fertilidad química, física y biológica del suelo, y también un uso más eficiente en el agua, en recursos como el agua y la radiación. En definitiva, lo que nos permite la fertilización es agrandar el campo, ¿no? Es decir, aumentar la carga animal, o bien reasignar, nos va a permitir reasignar superficie a otro tipo de producción. Dentro de los nutrientes más limitantes en nuestra zona o más importantes a tener en cuenta en la producción de pasturas es el fósforo y el nitrógeno. Cuando hablamos de fósforo hablamos de un nutriente esencial para mejorar la implantación. Sabemos que, bueno, nos fomenta la producción de forraje, aumenta la tolerancia al estrés, es decir, tiene un alto impacto en lo que es el desarrollo de raíces, y por lo tanto mejora los mecanismos de defensa de las plantas. A la siembra incorporado vemos las mejores respuestas, es un nutriente poco móvil, por lo tanto lo ideal es colocarlo a la siembra para que las raíces lo puedan interceptar y tomarlo rápidamente. Y es importante considerar refertilizaciones anuales si queremos mantener o ir aumentando el nivel de fósforo. Por lo tanto, allí un análisis de suelo es muy importante para conocer el nivel de fósforo que tenemos. Y es esencial en pasturas consociadas, especialmente afecta a la producción de las leguminosas. Ahora vamos a ver un cuadro donde la alfalfa dentro de ellas es la más demandante en fósforo. Esto es un estudio que han realizado en la universidad, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Montevideo en Uruguay, y vemos que nos muestra que la alfalfa tiene su óptimo de producción con niveles de 20 a 25 partes por millón de fósforo.
que sabemos que en nuestro suelo estamos bastante lejos de esos niveles. Después por debajo se ubican el trébol blanco, el trébol rojo, y con menos requerimientos los lotus, entre ellos el corniculatus, y las gramíneas serían las menos demandantes de fósforo. Con 8 o 10 partes por millón podríamos lograr las máximas producciones. Con esto no queremos decir que con 12 partes por millón de fósforo no se pueda sembrar una alfalfa, sino que la vamos a lograr y demás, se va a establecer, pero sabemos que no va a estar, si el año es bueno, no va a tener la capacidad de expresarse con todo su potencial. Es un poco lo que nos muestra este cuadro. Como decíamos, otro nutriente esencial para el crecimiento es el nitrógeno. Cuando hablamos de nitrógeno estamos hablando de potencial de crecimiento. Sabemos que es deficiente en nuestros sistemas, eso lo vemos mucho, sobre todo cuando tenemos gramíneas puras o en los verdeos de invierno, el efecto bosteado. Esos manchones verde oscuro, verde claro, bueno, eso nos están indicando que ahí tenemos una deficiencia importante de nitrógeno. Y es importante en gramíneas puras, donde no tenemos el aporte de las leguminosas, que nos van a ceder parte de ese nitrógeno que ellas fijan a través de la fijación simbiótica. Está muy expuesto a pérdidas por lavado, desnitrificación y volatilización, por lo tanto la recomendación al momento de aplicarlo es fraccionarlo. ¿En qué momento? En lo posible cuando no haya sequía o bajas temperaturas. En otoño temprano, si bien todavía tenemos buenas condiciones de crecimiento, sabemos que nuestros otoños son cortos, pasamos rápidamente del verano al invierno. Bueno, allí la respuesta obviamente por kilo de nitrógeno aplicado va a ser menor, pero bueno, si queremos acumular forraje al invierno y de mayor calidad podemos hacer una fertilización allí. Lo más recomendable es a la salida del invierno en esta época, lo que nos va a permitir un adelanto del aprovechamiento de primavera. Acá lo que se recomienda es franjear el lote, no salir a fertilizar todo el campo con nitrógeno, sino una pequeña superficie como para ganarle unos 30 días a la salida del invierno. Aprovechar que por ahí ahora estamos fertilizando los trigos, entrar a los lotes de verdeos y de pasturas y hacer algunas tiradas como para tener una especie de ensayo en el campo y convencernos visualmente de que esa respuesta está. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo temperatura, estamos a la salida del invierno, tenemos buena humedad, pero el suelo todavía está frío y no tenemos nitrógeno disponible. Así que una fertilización en esta época nos ayudaría a adelantar unos 30 días esa producción de pasto. Esto nos permite reducir superficie o bien aliviar verdeos, ¿no? Si tenemos los verdeos medios castigados durante el invierno, por ahí fertilizando las pasturas, podemos darle un alivio que se puedan recuperar un poco. Esto es en Coronel Suárez, una foto tomada hace 15 días, una pastura de pastobillo, festuca y alfalfa de más de 5 años, que todavía está muy bien productiva y limpia. Fíjense, síntoma típico de invierno, ¿no? Falta de nitrógeno, hojas senescentes, amarillentas. Bueno, aquí, como les decía, una fertilización con nitrógeno sería muy importante para que arranque a producir lo antes posible. Y la foto de la derecha, mostrar en pastobillo, fíjense ensayos que hemos hecho con nitrógeno y sin nitrógeno, fíjense cómo aumentamos la producción y obviamente la calidad de ese forraje, ¿no? Otra situación en Aropiro, sobre todo en esos bajos de alto pH, suelos muy pobres, ensayos que uno va revisando a lo largo del país, se encuentra con este tipo de respuestas lineales a la aplicación de nitrógeno, siempre y cuando tengamos condiciones para que esas respuestas se expresen, ¿no? Obviamente es importante evaluar la dosis económicamente viable, según el objetivo de producción, y para destacar la importancia de esta especie, sobre todo en esas situaciones de bajo, que sé que en el barrio ahí de Carué, de ustedes, hay mucho tipo de
estos bajos, de esta situación, de estos lotes. Fíjense, una especie, un aropiro instalado el año pasado junto con Lotus tenuis, versus esos gramones, campos naturales que prácticamente producen muy poco, introduciendo una especie mejorada como es un aropiro. Fíjense cómo podemos agrandar el campo, ¿no? Acá lo ideal sería, esta también es una foto tomada hace poco tiempo, esto no está bien manejado, ¿no? Pero lo ideal sería hacer un desmalezado, sacar o haber trabajado mejor en el pastoreo, eliminando todas esas varas secas, todo ese panojamiento, forraje seco, senescente, que hace envejecer a la planta. Una buena desmalezada y una fertilización, ahora a la salida del invierno, obviamente nos mejoraría y mucho esos bajos. Fíjense, está la tecnología y los conocimientos para, como yo digo, agrandar el campo y producir esos lotes de manera mucho más eficiente. Y bueno, aumentos en la producción forrajera, obviamente es administrarlos correctamente, ajustando la carga. No hay pasto más caro que el que no se consume, ¿no? Como dicen, es importante, si vamos a fertilizar, tomar esa decisión, tener bien aceitado lo que es manejo eficiente de cosecha de ese forraje, ¿no? Tener bien aceitado lo que es el pastoreo, tener los recursos humanos necesarios para, bueno, hacer los cambios de parcela y todo lo que ello implica. Y un último comentario con respecto a fertilización, con respecto a nitrógeno. Sabemos que, bueno, las leguminosas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico mediante la fijación simbiótica. Por ello es importante sembrar una leguminosa bien inoculada, como una semilla peleteada, bien inoculada, con el proceso bien realizado. Y parte de ese nitrógeno va a ser cedido a las gramíneas que acompañan a la leguminosa. Fíjense, esta es una foto tomada la semana pasada, donde vemos una parcela de festuca con alfalfa y de festuca sola. Fíjense, no sé si alcanzan a ver cómo la festuca sola está con un verde más pálido, con hojas más senescentes, hojas muertas, y una festuca con alfalfa, fíjense cómo tiene un verde más intenso y nos da cuenta de que ese nitrógeno que está fijando, parte de ese nitrógeno que está fijando la leguminosa se lo está aportando a la festuca. Un poco para echar luz a lo que es fertilización. Bueno, este año encaramos un ensayito con fertilización de diamónico a la siembra versus un testigo, con refertilizaciones anuales en marzo, con diamónico también, y a la salida del invierno con urea. Así que bueno, la idea es generar un poco de información local en una mezcla con pastobillo, festuca y cebadilla. Eso, ni bien tengamos resultados, con mucho gusto lo vamos a compartir. Y siguiendo con la investigación en forrajeras, este año, bueno, nuevamente instalamos el de manejo de pastoreo. Allí a la izquierda podemos ver el ensayo instalándose este año. La idea es tener varios años de información. Vamos a continuar con el que sembramos el año pasado. Y también estamos realizando acá con animales una situación más real en una superficie de 40 hectáreas, junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Chácara Experimental de Pazman, un ensayo de las mismas características, pero ya con animales en una situación más real. Así que bueno, va a salir muy buena información de allí. Bueno, otro punto importante, la genética adaptada, investigación en investigación y desarrollo, donde básicamente me desempeño yo. Desde el cencerro tenemos una especie para cada necesidad, como dice allí. Acá pueden ver toda nuestra oferta de variedades de forrajeras, fusta, lindor, dentro de lo que es regras perenne, leán, chapa y sancho, lo que es regras anual, facón y chamán, pastobillo, reina y sortija la festuca, tatay, festulorium, don Enrique nativa lo que es cebadilla, candela nuestra alfalfa, sulky trébol blanco, redomón trébol rojo, y los lotus, ¿no? Grupo del corniculatus, tenuis y pionero, y bueno, en los últimos años hemos incorporado la vicia villosa casubininta, que bueno, tanto como cultivo de cobertura o como verdeo de invierno, tiene una demanda muy importante.
Así que bueno, desde el cencerro tenemos para ofrecerles una especie, como dice allí, para cada necesidad. Bueno, desde el año 1975 trabajando en investigación y desarrollo, en los inicios el ingeniero Enrique Ducós, después le siguieron sus cinco hijos, hoy ya están sus nietos también incorporados trabajando en la empresa, y bueno, fíjense, el año 1975 inició sus trabajos allí en Dorviní, cerca de Coronel Suárez, donde detectó plantas de regraz perenne que persistían y toleraban la sequía del verano, y fue allí como, bueno, empezó esta aventura, digamos, de mejoramiento en especies forrajeras, y bueno, después de 45 años el cencerro es lo que es hoy, ¿no? Un poco comentar, cuando buscamos desarrollar una forrajera, una nueva variedad, estos son los tres pilares en los cuales nos basamos, es decir, la persistencia, por un lado, la producción y la sanidad, son los tres atributos que debe tener una variedad que sale desde el criadero. Dentro de ello, otros como pueden ser, o realmente se busca eso, ¿no? Calidad, vigor inicial, tolerancia al frío, producción estacional, y otras como puede ser la suavidad de hoja. Todos estos atributos hacen que esa variedad esté bien adaptada a nuestra zona. Para ilustrar un poco esto, mostrarles nuestro pastobillo en pleno invierno, facón y chamán, al lado de un testigo comercial, que no viene al caso decir cuál es, pero fíjense, hay que tener cuidado muchas veces cuando se traen variedades de otros países y demás, y se las instalan en estas latitudes, fíjense que prácticamente no producen nada, ¿no? En el caso de alfalfa, esta es una foto muy ilustrativa, Candela, nuestra variedad grupo 6. Este ensayo se sembró en el 2005, en el 2008 se dio por finalizado, el 16 de febrero se tomó esta foto. Fíjense, alfalfa Candela, después de 3 años de producción, que bien completa la parcela, que vigorosa, al lado de 2 testigos comerciales del grupo 7. Y ustedes recordarán bien, 2008-2009, la extrema sequía que padecimos, ¿no? Fíjense, después de esa lamentable situación, digamos, ¿no? Que tuvimos que transcurrir, la parcela de Candela en el 2010 como mantuvo su perennidad, su persistencia versus las parcelas aledañas, ¿no? Lo importante de sembrar y conseguir semilla bien adaptada a nuestras condiciones de producción. Lo mismo en sortija, nuestra variedad de festuca versus un testigo, ¿no? Obviamente acá tenemos mucho más forraje de calidad que al lado, donde hay hojas enfermas, senescentes, y obviamente el aporte a la calidad va a ser mucho menor. Siempre, en lo posible, sembrar semillas con trazabilidad, semillas certificadas, fiscalizadas, donde conocemos el origen, la variedad, el comportamiento sanitario, y muy importante, ¿no? El poder germinativo y la pureza. Es decir, semilla de calidad, lo que vamos a obtener una emergencia rápida y uniforme, que es lo que estamos buscando. Ya para ir finalizando, aprovechar la ocasión para presentarle nuestros nuevos productos, el Aropilo Raiken, con una muy buena suavidad de hojas, tolerancia al frío, muy buena producción de forraje, sanidad y persistencia, para destacar, ¿no? Todas especies mejoradas acá en Coronel Suárez, bien adaptadas a la zona. Contarles también que tenemos un sorgo forrajero, el Prisma, ya va a ser su segundo año en el mercado, también con muy buena adaptación y vigor inicial, muy buena capacidad de macollaje, de rebrote, y comentarles también que estamos con la paleta de girasoles con el nuevo Cacique 320, este año lanzándose en su primer campaña, y continuando también con el 312, y bueno, ya 308 terminando su último año participando en el mercado. Así, bueno, de mi parte, eso es todo. Ya muchas gracias. Hay, como les decía, el equipo de Unigran y bueno, a todos los que están del otro lado. Y bueno, quedo abierto a preguntas si es que las hay. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que muy completa la charla, y bueno, interesante de principio a fin, y
la verdad que se nota todo el trabajo que hay detrás, porque está todo argumentado con ensayos, y bueno, realmente es para reconocerles también desde ese punto, como para realmente ver que también a nivel local, o sea, acá nomás, cerca, se están haciendo las cosas bien y se está produciendo pasto que lo tenemos acá nomás al alcance de la mano, producido para la zona, y bueno, es una excelente oportunidad. Sí, sí, para destacar eso, ¿no? Que es genética que sale de Coronel Suárez, bien adaptada a la zona, y bueno, bueno, los productores que usan nuestro producto, bueno, sí, se van muy conformes y vuelven a requerirlos, así que bueno, muy contentos de ese lado. Bueno, bueno. Che, Alejandro, teníamos una pregunta acá que tiene que ver con el tema de la consociación, cuando no te permite, por ahí, o por manejo o por suelos, no incluir leguminosas en las pasturas. Si luego en los verdeos de invierno incluimos vicia, paliamos un poco la falta de, de leguminosas en la pastura, o realmente nunca vamos a llegar a igualar, sobre todo en estructura y fertilidad, ¿no es cierto? Sí, no, muy buena la pregunta. Es una realidad que últimamente se está yendo para el lado de hacer gramíneas puras, sin leguminosas en la mezcla. Una, bueno, para simplificar el tema de control de malezas, y otra, bueno, desentenderse de lo que es el empaste, ¿no? Que es una problemática importante. Es muy bueno incluir la vicia como antecesor. Nosotros estamos trabajando, como decía, mucho con cultivos de cobertura, y desde el punto de vista agrícola estamos viendo muy buenas respuestas para la fina que va después de la gruesa, que va tras la vicia, ¿no? Si hice una vicia, después va una soja, el año que viene ese trigo, esa cebada que siga a la soja, estamos viendo que hay un nitrógeno residual muy interesante que nos está dejando la vicia. Si después, digamos, de una vicia hacemos una pastura, el primer año va a producir muy bien, pero bueno, el nitrógeno es un nutriente muy expuesto, como decía, al lavado. En años como nosotros estamos viendo que hay una deficiencia importante de nitrógeno, bueno, como ha llovido tanto, los análisis de suelo que estamos viendo están muy bajos en nitrógeno. Es probable que a partir del segundo año la pastura se nos empiece a caer. Ahí sí vamos a tener que hacer algún aporte, sobre todo a la salida del invierno, con urea, como para suplir un poco esa deficiencia. Pero sin duda que la inclusión de vicia es muy interesante, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista del aporte de nitrógeno, y estamos metiendo otro sistema radicular, más pivotante, y bueno, estamos viendo que vuelven las lombrices, vuelve la vida al suelo. La verdad que es una especie que está funcionando muy bien, y bueno, para que se den una idea, la demanda nacional supera la oferta, así que eso pasa todos los años, así que bueno, es un cultivo que realmente funciona. Pero sé que en la zona ahí de ustedes anda muy bien. Sé de casos que han hecho pastobillos puros, cebadillas puras para la zona de la reguera, con muy buenos resultados. Y bueno, como decía, ¿no? Ahí simplificamos mucho lo que es el control de malezas, y nos olvidamos de los problemas de empaste, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Muchas veces va aparejado sobre todo a cuestiones por ahí de manejo. Claro, Sabemos de la calidad de pasto, y también lo que contribuye a la estructura, digamos, en la inclusión de una leguminosa en la consociación. Eso, o sea, es sumamente importante, pero bueno, a veces las realidades son otras, y bueno, sí, por sí, eso sí. iba un poco esa es la pregunta También, bueno. también se está viendo, hay muchos productores que están incluyendo el Lotus, el Lotus corniculatus, que bueno, no lo comenté, pero bueno, no produce empaste. Tenio y corniculatus, esas dos leguminosas no producen empaste, y bueno, nos estarían aportando nitrógeno. Además se resiembran muy bien.
Así que en lugares donde no iría la alfalfa, el Lotus corniculatus sería un buen acompañante, y ya en bajos, en sectores de pH alto o inundable, el tenuis sería la especie indicada para acompañar una festuca o un agropiro. Pero bueno, se escuchan combinaciones de todo tipo, pero bueno, cada uno tiene su receta, digamos, ¿no? Bien, sí, no, de acuerdo, eso realmente cuando el productor nos pide, vemos que hay tantas mezclas casi como productores hay, me parece. Claro, sí. Este, Y otro aspecto importante, también el tema, tener cuidado cuando uno incluye, yo lo mencioné en su momento, el tema de incluir cultivos acompañantes como avena, triticale o trigo, tener cuidado porque generan una competencia muy importante, y se han visto pérdidas de pasturas por querer hacer un bien, terminaron haciendo un mal muy grande, por incluir con 8 kilos de avena, por ejemplo, podemos hacer un desastre, digamos. Así que es importante prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no? sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Alejandro, ya creo que no habría más preguntas. Bueno, ante todo, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, seguimos siempre en contacto, y bueno, ante cualquier duda también nosotros se las estamos pasando a ustedes. Pero bueno, sigo recalcando, tenemos que apostar a la producción de forraje local, y así que bueno, bienvenido el criadero del cencerro. Bueno. Así que bueno, dicho esto, damos por finalizada la reunión, y bueno, le agradecemos a todo el criadero del cencerro también por ponerse a disposición nuestra y de todos. Bueno, yo hoy, en nombre de toda la empresa, bueno, agradecerles la invitación, y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, cualquier duda, consulta, si hay que ir a ver un lote, lo que sea, estamos ahí para ayudarlos y colaborar cuando lo necesiten. Bien, muchas gracias. Bueno, Alejandro, creo que vos estabas de administrador, si querías cortar. Listo, gracias a ustedes, bueno, cuídense, y hasta la próxima, ¿eh? Adiós. Bueno, hasta la próxima.